Hoy os traigo un episodio un tanto especial sobre el estado del podcasting en este 2021. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tal y como os adelanté ayer, os traigo la charla que mantuve con Paul Rodríguez de Mumbler, de la plataforma de podcast privados Mumbler, y con José David del Puello, alias Sune, de Nación Podcast, sobre cómo se encuentra el podcasting en este año 2021, o al menos cómo lo vemos nosotros tres. La charla tuvo lugar el domingo 5 de septiembre en el evento PodTalks en Palau Solità i Plegamans, y si queréis escuchar ya no esta, que os voy a dejar ahora mismo en unos minutos, sino el resto de charlas, os invito a buscar PodTalks en cualquier plataforma de podcast, o si queréis la vía fácil, en el episodio de ayer os dejé un enlace con todas estas charlas. Es más, como no me cuesta nada, os voy a dejar también hoy este mismo enlace al capítulo de ayer, al post que os puse ayer, para que lo tengáis aún mucho más fácil. Por cierto, el fenómeno PodTalks no acabó en este evento presencial, ya que, como os comentaba, lo han colgado en formato podcast y a través de su cuenta de Instagram sigue muy pero que muy activo. De hecho, el próximo jueves 30 de septiembre, que es el Día Internacional del Podcast, yo estaré allí en directo junto a Sune para hablar de podcasting y no seré el único, ya que por allí ese día van a pasar otras tres o cuatro, mejor dicho, figuras relevantes del podcasting, y os recomiendo echar un vistacillo, o mejor dicho, una oída, porque esto no sé si se colgará en podcast. El usuario de PodTalks en Instagram es podtalks_es. PodTalks, Festival de Podcasting, FanCon Edition. Estado actual del podcasting. Paul Rodríguez de Tribucasters. EOB de Al otro lado del micrófono. Sune de Nación Podcast. Gracias a nuestros organizadores y patrocinadores. Ayuntament de Palau Solità i Plegamans, Nación Podcast, FanCon, Horchata Comunicación, Spreaker, Podimo, iVoox, Tipeee, PodTalks. Buenos días a todas y a todos, a las caras conocidas que lleváis aquí desde el viernes. Bienvenidas a ya la última jornada de PodTalks. Y empezamos la mañana con el estado actual del podcasting. A ver qué nos cuentan. Tenemos a Paul Rodríguez, de Tribucasters. Tenemos a Jorge Martín, más conocido como EOB. Y tenemos también, directamente digo tu nombre, por el que te conoce todo el mundo, porque si no, no van a saber quién es este señor. Tenemos a Sune. Y nada, os recuerdo que cuando lleven un ratito, media horita o así, pues podéis hacerles todas las preguntas que queráis. Y nada, que disfrutéis muchísimo esta charla. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Por cierto, es Jorge Marín, de Al otro lado del micrófono, y también productor de podcast de Europa Press. Sí, hasta la fecha sí. Cuando vuelva el lunes, después de esta jornada, a lo mejor no, pero sí, creo que sí. Paul Rodríguez, que le he puesto en todas las Tribucaster porque es como más te habrán conocido, pero ahora mismo ha transformado el nombre a Mumbler. Sí, así es. Sí. Tiene que ver con el tema podcast privados, que también vamos a tocar hoy. Eso es. Yo soy José David Sune, conocido por Quiero ser podcaster, Nación Podcaster, PodTalks. Bueno, el que siempre hace cosas de podcast por todos lados. Estado de podcasting. Le he puesto este nombre porque Quiero ser podcaster, antes se llamaba Nación Podcaster, y cada verano yo ponía ese título y grababa con gente que ese año había podido despuntar dentro de mi círculo. Esto es importante decirlo, sea grande o pequeño, pero en mi círculo de podcasting, y entre las opiniones de todo el mundo, pues cada año se va viendo cómo evoluciona. O sea, os invito a escuchar el de desde 2017 y veis cómo ha cambiado todo. Algo que parecía, o sea, un año no aparecían los premios, en otro aparecían las plataformas, y pues digo, voy a aprovechar que está esta mesa. De hecho, este va a salir como podcast mío también, que lo sepáis, lo voy a colgar como... Genial. Entonces, pues no sé, ¿por dónde queréis que empecemos? Hay que empezar por decir si lo está grabando bien, porque si lo vamos a colgar en podcast, espero que... Todo bien. Que, por cierto, quiero agradecer a Nanok a todo el currazo que está haciendo, porque yo sé lo que es estar ahí, y hay que darle un aplausito, por favor, que lleva todas las jornadas currando.
Bueno, recordar que a la media hora aproximadamente abrimos sala, como se dice en Clubhouse, y entonces Salud, podéis repartir micrófono inalámbrico, quien quiera hablar y ya todo el mundo participamos. Bueno, Paul, yo creo que lo que más llama ahora mismo, ¿no? Estamos en septiembre, ¿no? En septiembre de 2021 es el tema Podcast Premium. Es lo que ahora está en la actualidad total. Entonces, como justo tienes una plataforma que va de eso, pues te invito a hacer un poco de spam de la plataforma y ya de ahí tiramos todas las posibilidades de Podcast Premium que podemos hacer ahora. Genial. Pues a ver, para empezar un poco desde el principio, sabéis que hasta ahora mi podcast se llamaba Tribucasters, era un podcast donde entrevistábamos podcasters, entre ellos, por ejemplo, a June, que está aquí en el público, y estuvo súper interesante. Entonces, a través de estas entrevistas con podcasters, fuimos viendo un poco cuáles eran sus problemas, ¿no? Las cosas que no estaban bien resueltas, sobre todo a nivel de herramientas, porque nosotros venimos del mundo del marketing, tanto yo como Corti, mi co-host, venimos del mundo del marketing y del mundo de las herramientas SaaS, ¿no? Los softwares as a service, que es un modelo de negocio en el que se ofrecen herramientas para que alguien las pueda utilizar. Y el podcast nos vino muy bien para detectar cosas que estaban fallando, que estaban faltando en el mundo del podcasting. Y una de las que vimos era el tema de monetización. Claro, cuando tú tienes un podcast generalista de series o de películas, de música, que puedes tener muchas escuchas, mucha gente detrás que te está escuchando, se abren muchas puertas a la monetización, ¿no? Porque puedes tener pues, publicidad, puedes hacer 1000 historias, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un podcast más de nicho, de un tema mucho más concreto y sobre todo cuando es un podcast ya que tiende a lo profesional, es decir, que la temática es más profesional? Claro, aquí te encuentras con audiencias mucho más reducidas que difícilmente vas a poder monetizar con publicidad, o si lo haces, lo vas a poder hacer en poca medida, ¿no? Entonces, aquí enseguida vimos que había esta puerta de abrir la posibilidad de que el podcaster pudiera monetizar directamente la audiencia, es decir, establecer una relación de servicio. Igual que vas al panadero y compras el pan y lo pagas, o igual que vas al bar y tomas un café y lo pagas. Pues lo mismo. Y entonces decidimos arrancar con una plataforma que se llama Mumbler.io, que aquí siempre hay confusiones. En principio está en inglés y en español, en ambas lenguas, y es tan sencillo como subir tus audios, crear tu podcast allí, ponerle un precio y a partir de ahí nosotros nos encargamos de la parte técnica, ¿no? Y dais un RSS. Eso es. Con contraseña. De hecho, damos dos. Generamos uno público que contiene el tráiler y los episodios que tú decidas liberar, y generamos otro que es privado y único para cada usuario que esté pagando. Vale, esto cabe destacar que o sea, no sé el tiempo que llevas detrás de esto, que tiene pinta de que mucho, pero vosotros lo sacasteis antes de que iTunes lo sacase y antes de que Spotify lo sacase. Creo que el mismo mes. Por lo tanto, me acordé mucho de ti en plan, igual ahora que han sacado esto, le hace la competencia a iTunes. Eso es. Y además fue muy bueno porque como iTunes tuvo problemas con todo el tema que se cargó la plataforma, bueno, que no funcionaba nada y tal, salimos en la PodNews, por ejemplo, justo el mismo día, porque le mandamos la información y dijo, mira, en iTunes está fallando y estos dos matados ahí, y a ellos ya les funciona, y fue buenísimo. Así que y además, una buena anécdota. Tenéis una cosa mejor que iTunes, porque iTunes, si no me equivoco, en esos podcasts privados de pago no ofrece la posibilidad de exportar ese RSS para llevarlo a la aplicación, cosa que vosotros sí. Correcto. Y eso parece que no, pero para los podcasters de vieja escuela que no, yo quiero tener mi feed, yo me lo quiero llevar a mi propia aplicación. Eso es muy, muy, muy importante. Sí. Para propias páginas, o sea, para propias aplicaciones o para las propias páginas de una empresa, por ejemplo, que quiere usarlo a nivel interno, claro. Pues eso es vital. Eso da para abrir otro subdebate, que las plataformas en sus modalidades distintas lo que quieren es que estemos en su plataforma. iTunes te obliga ahora, eres premium en mi plataforma. Spotify, eres premium en mi plataforma. Podimo, eres premium en mi plataforma. Y que no luego estamos los podcasts que llevo 10 años que queremos, vale, vamos a probar el premium, pero queremos seguir un poco libres. Correcto. Y para mí lo más importante, además de lo que estáis comentando, es el tema de los suscriptores. Es decir, ¿de quién son los suscriptores? Esto es muy importante porque al final tú, cuando lanzas tu podcast en iTunes o en Spotify, que ahora también a través de Anchor lo puedes hacer, no tienes ni idea de quiénes son. No sabes ni sus nombres, ni sus emails, ni tienes forma de contactar que no sea a través de ellos. Entonces siempre estás como un poco captivo de lo que ellos decidan y de las políticas que puedan cambiar. Y en nuestro caso puedes descargar, tienes la lista de suscriptores con sus emails y en cualquier momento pues la descargas, les envías un email o haces lo que tú quieras, ¿no? Claro, tú tienes el podcast Planeta M, ¿no? Sí. M es de marketing. De hecho, Planeta M
también ha habido cambios. Es que os voy sorprendiendo aquí sobre la marcha. En Planeta M ahora ya no es mío, lo he vendido. ¡Ostras! Sí. ¿Has vendido un podcast? Sí. He vendido Planeta M a Don Dominio. En Wallapop. No. En Don Dominio, a Don Dominio. Perdón. Vi el logo y dije, pensé que era patrocinador. Sí, pues desde el principio estuvieron como patrocinadores, desde el inicio, y ahora a mí Planeta M se me había quedado como un poco desenfocado, ¿no? Porque ahora estoy más tendiendo al tema Mumbler y demás, y la vida no me da para tantas marcas y tantas cosas, y nada, hablé con ellos, oye, yo creo que sería interesante que vosotros como patrocinadores, como habéis estado involucrados desde el principio, os lo podáis quedar, y llegamos a un acuerdo y para adelante. Y a partir de ahora ellos producen el podcast. Qué bueno. Bueno, era una introducción para decir que sabes de marketing. Sí. Y entonces, porque ha destacado mucho lo de tener el control de los suscriptores. Que esto, claro, aquí que no somos de marketing, te quedas como muy bien. Pues ha dicho esto porque ha querido decirlo, pero en realidad es una de las cosas más importantes, ¿no? Si tu objetivo es hacer un poco de negocio, es tener el email, que por eso es tan importante el email marketing, o sea, tener el correo donde tú puedas hablar directamente y no a través de el muro de iVoox o que cada plataforma suya te dice que lo suyo es mejor, pero en el fondo lo mejor es tener el email. Es que es lo mismo que pasa con las páginas web, que siempre decimos, no, yo tengo muchos seguidores en Instagram o en Facebook o en, no sé, en Fotolog. ¿Qué pasa con Fotolog ahora? ¿Dónde está Fotolog? ¿Dónde está? Eso mismo puede pasar mañana con Facebook. ¿Dónde están los de Snapchat? Se fueron todos. Y la gente que triunfaba en Snapchat, como no tuvieran página web donde redirigir a esos seguidores, lo perdieron. Pues eso es lo mismo que pasa con el caso de los RSS privados de Mumbler, en el caso de iTunes, claro, Spotify. Es que si es muy importante eso. Es que lo de hacerse premium en iTunes me parece, hoy, 2021, me parece tan complicado. Todo el mundo no escucha podcast en Apple. Diría que quizá en Spotify es un poco repartido, pero cerrarte directamente a Apple de premium me parece un poco fuerte. Yo estoy empezando a ver casos de gente que tiene, por ejemplo, un Patreon o tiene una web propia o algo desarrollado. Aquí se dice Tipeee. O Tipeee, por ejemplo. Y luego lanzan también en iTunes para estar en ambas plataformas. Pero yo dudo mucho que haya gente que directamente se cierre solo a iTunes, a no ser que sea directamente un acuerdo entre ellos de decir, oye, eso es. te ficho, ¿no? Como si fuera un fichaje, pero así un poco más disimulado, ¿no? Yo veo difícil que la gente de entrada se lance aquí, porque al final, como poco, estás perdiendo la mitad de la población. Todos los Android no te pueden escuchar, entonces... Claro. Y tema plataformas, que dentro del podcasting al final las necesitamos sí o sí, porque tú tienes la opción de poner tu podcast, tu MP3 en tu servidor, hacer el feed, pero realmente necesitamos las plataformas de alguna manera. Pero ¿qué están haciendo 2021 las plataformas? Si quieres, Jorge, hacemos ahí un resumen de las más conocidas. Bueno, este año están apostando directamente por privatizar o por hacer premium nuestros propios podcasts o sus propios podcasts. O sea, ahora lo que están haciendo en este 2021 ya por fin se han dicho, no, aquí lo que vale no es eso de llevaros vuestros podcasts a todas las plataformas. No, aquí si tu podcast es bueno es porque yo te tengo en exclusiva. Y porque estás en mi plataforma. Véase los iVoox Originals, véase los Spotify, no sé cómo se llaman los de Spotify, pero bueno, los exclusivos de Spotify. Ahora los de Apple Podcast, que son también exclusivos y de pago, que tienes que pasar por una pasarela de pago a través de su propia plataforma. Podimo, que directamente aterrizó con un montón de exclusivos y cada vez va ampliando más su catálogo de exclusivos, porque todo el mundo, por arte de magia, estamos en Podimo. Pero no todos los exclusivos de Podimo están en todos los lados. Hay algunos que sí, y luego además se combinan entre ellos. La jugada ahora de Podimo, por ejemplo, es publicar, como en Latinoamérica no podemos lanzar nuestra aplicación y no podemos cobraros a través de nuestra aplicación en Latinoamérica, lo que hacemos es sacar nuestros exclusivos a través de los exclusivos de Apple Podcast. O sea, me aprovecho de que Apple Podcast ha sacado una nueva categoría de podcast premium y saco mis propios podcast premium de mi plataforma en España, en toda Latinoamérica, a través de Apple Podcast. O sea, la jugada es cutre. Yo lo siento, pero bueno, la jugada me parece cutre. O es como yo no he llegado a hacerlo, lo hago por ahí. Entonces, bueno, a mí me parece muy feo. Sí, es feo, pero tú fíjate los ahorros que se han hecho en tema Hacienda, en tema desarrollo de aplicaciones, en tema abrir market. En tema comisiones a los podcasts. Claro, o sea, es muy buena la jugada porque, claro, ellos tienen la exclusividad de esos podcasts, con lo cual ellos pueden hacer lo que quieran con sus podcasts. Tú cuando vendes tu podcast a una plataforma, al fin y al cabo haces con tu contenido, que ya no es tuyo, claro,
hacen desde ellos luego. lo que quieran. Cuando firmas ya dices que pueden hacer con él lo que quieran, como ponerlo gratis en Antena 3 a las 8 de la tarde. O sea, pueden hacerlo. O sea, hemos vivido unos años de las propias plataformas sacan sus aplicaciones de podcast, las van puliendo, las van poniendo y ahora ya hemos llegado al punto de no, ahora es cuando toca no pagar por la aplicación, sino pagar por una suscripción. Lo mismo que ha pasado con las series, lo mismo que ha pasado con un montón de cosas, que ahora ya ha llegado la suscripción y esto ya ha llegado para quedarse. O sea, ya ninguna de estas plataformas va a volver al modelo gratuito total. Claro. En lo que has dicho faltaba Audible y yo pregunto, aquí como usuarios escuchantes de podcast, que si cada podcast se hace premium y luego hay plataformas, al final, el oyente, ¿qué va a hacer? O sea, si nosotros tres decidimos hacernos Mumbler a 3 euros cada uno, son 3 por 3, 9. Pero en cambio, si por 10 tienes Audible, es una batalla un poco que supongo que hay que luchar por el nicho, ¿no? Y la confianza. Sí, seguramente. Yo tiendo a pensar que hay espacio para todos. Es verdad que la cartera del usuario final, del oyente, no tiene 300 euros para gastar cada mes en todo. Por lo tanto, todos vamos a tener que hacer el ejercicio de escoger muy bien a qué dedicamos el dinero. Pero sí que entiendo que hay espacio para todo, porque yo no veo a Audible haciendo un podcast sobre, yo qué sé, sobre negocios, sobre cómo lanzar mi negocio online cada día y explicando no sé qué, porque no es genérico. A nadie le va a interesar como yo llevo mis negocios. Pero sí que puede haber 200 personas que estén interesadas en cómo yo hago mis negocios, porque son de mi sector, porque están interesados en el mundo del podcasting y el marketing y dicen, voy a seguir a este tío, le voy a pagar porque me cuenta cosas que me dan valor. Aprendo, disfruto, tal. Y esto difícilmente va a tener cabida en Audible, en Spotify. Así que yo creo que habrá con muchos grados. Lo que pasa es que, como es lo que decías ahora, Jorge, se están abriendo caminos nuevos que hasta ahora no estaban. Entonces, ahora estamos viendo estrategias que pasan que nunca habían ocurrido. Cuando estos caminos estén todos abiertos, que van a ser muchos, luego vamos a tener estos instrumentos en la mano como podcasters y hasta como emprendedores, ¿no? Para lanzar proyectos, para lanzar contenidos y aprovechar todos estos recovecos que la tecnología ahora nos permiten, ¿no? Entonces, yo creo que habrá espacio para todos y evidentemente pues tendremos que luchar por la atención de nuestros oyentes. Claro. Pero esto ya ocurre ahora, porque no estamos luchando solo con podcasters, con otros podcasts. Estamos luchando contra series de Netflix, contra libros, Twitch, contra audiolibros, contra el Twitch, contra todo, ¿no? Entonces, bueno, es un reto. La oferta de contenidos está creciendo de forma abismal y el reto aquí es saber diferenciarte y aportar valor. Por eso para mí tiene sentido estas pequeñas audiencias, porque pueden ser muy específicas. Yo hablo de esto y lo junto con esto y con A y B creo una cosa que sé que le va a interesar a muy poca gente. Claro. Pero a aquella gente le va a interesar muchísimo, ¿no? Sí, al menos te aseguras que de alguna manera, aunque tengas 100, ahí lo decía Félix Riaño, el locutor con Twitter. De aquí de Spreaker ayer, que decía, yo es que prefiero hablar a 30 personas aquí porque estas 30 personas están interesadas en el podcasting y sé que son o bien oyentes de podcast aférrimos o bien podcaster que les interesa el propio podcasting. ¿Qué prefiero? ¿Estar hablando a 30 personas que me hacen caso, que me prestan atención o a 1000 personas que están en Fancon que la mitad no me oyen, como nos pasaba los años anteriores, que pasaban por delante 1000 personas, 2000 personas, pero nadie te hacía caso? Aquí los que están es porque nos quieren escuchar. Pues eso mismo pasa con los 100 o 200 que estén en Mumbler o los 100.000 que puedan estar en abierto en Spotify porque lo tengo ahí gratis. Claro, al final parece que estamos haciendo solo una charla de pago, pero es que como estamos hablando de actualidad es lo más actual, luego ya iremos reculando. Sí que es verdad que el filtro de pagar te asegura que les interesa. No están pasando, han probado programas y se van. Entonces puedes tener, que lo importante es lo que consigues con tu audiencia. Y no estoy hablando de dinero. A lo mejor necesitas otra cosa y eso es lo que consigues. Sí. Entonces puedes tener 50 y con esos 50 te valen. Incluso hoy día, estando gratis, el tema audiencias, yo creo que está muy complicado. Estoy editando podcast para muchas, incluso empresas, y no son los números de antes, cuesta muchísimo y hay que acostumbrarse a que todo ha bajado, hay mucho más material para escuchar y hay que tener cada uno su objetivo, pero no que nadie se meta al podcast para petarlo, porque hoy ya es muy difícil. Sí. Antes era muy sencillo, casi lo normal en el primer año, llegar a las 1000 escuchas al mes o 1000 escuchas a la semana, y eso hoy en día es complicado, no es imposible, pero es complicado. Yo creo que la media de escuchas de podcast, claro, ha crecido mucho el número de podcasts, con lo cual la media entre todos ha bajado. ¿Te acuerdas cuando Lipsy nos dijo hace un tiempo que en Estados Unidos la media era 250 oyentes
a nivel mundial. Y el año pasado dijeron que eran 121 o algo así, o 100. Y era como buenas cifras, que yo entonces dije que poquito. Pero sí que es verdad que si hoy abres un día, lo digo por si alguien tiene un podcast nuevo y dice, jolín, no subo de 300. No está mal, o sea, parece muy poco, pero sí que es verdad que también hay que tomar otros, ¿no? Un Instagram son 10 segundos que pasas, un podcast son 20 minutos o una hora de atención. Entonces, ¿qué quieres conseguir con esa audiencia? Y en esos casos yo siempre digo lo mismo, si son 300 descargas, imaginaros un pabellón como este con 300 personas escuchando. Mi amigo Carlos dice que 300 personas no caben en su comedor. Claro. Entonces está contento si hay ya más de 20 porque ya no caben en su comedor. Es como organizar una boda. O sea, tú imaginaros a todos los invitados de una boda escuchando. Claro. Mira, antes de pasar de tema, si estamos en el tema de plataformas, tocamos qué es lo que realmente quieren las plataformas. Porque nosotros hemos ido como, vienen plataformas, por fin nos hacen caso. Y entonces aparece Pablo Alborán, ¿no? Dice, hostia, que hacía podcast, no lo sabía. Mario Vaquerizo. Y eso que yo he colocado algunos, pero sí que es verdad que, bueno, sí, al principio probaron, pero creo que cada vez van a probar menos. Yo también creo en esto que hay espacio para todos. Es decir, al final llega un punto que he visto mucho podcaster como un poco ofendido, ¿no? En plan, ostras, ahora vienen los actores famosos aquí a hacer podcasting y no me van a escuchar a mí. Oye, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y probablemente el público tampoco tenga nada que ver. Estas apuestas de estos actores, esta gente, cantantes más famosos y demás, lo que hacen es atraer gente hacia el podcasting. Eso es. Y probablemente se van a iniciar con ellos, pero esto nos abre la puerta a los demás podcasters para decir, oye, que yo también estoy aquí, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿No? Entonces, yo creo que estos temas hay que verlos como oportunidades. Probablemente Pablo Alborán, no sé si era segunda temporada o tercera, quizá no, ¿no? Pero la cuestión es, si hay gente que escucha a Pablo y luego está en una aplicación, en una plataforma y descubre otros podcasts y de ahí se abre un horizonte, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo lo que están haciendo es generar nuevo público. Eso es, porque es un público que probablemente no hubiera entrado en podcast de nicho directamente. Porque el tipo de consumo de contenidos que hace pues es más televisión, series, películas, ¿vale? Entonces, bueno, una figura así puede hacer que, voy a escuchar esto y no sabe ni pronunciar podcast ni qué es un podcast, pero voy a escuchar a Pablo a ver qué cuenta y de repente descubre que eso se llama podcast y a partir de ahí, pues bueno. Que de hecho esto ya pasaba hace años. Muchos de los conocidos nuestros que tenemos de hace 10 o 15 años del podcasting, muchos de ellos te decían, no, yo empecé escuchando a Iker Jiménez en la radio a través del podcast y luego ya empecé a descubrir y luego ya. Entonces cada año conseguimos nuevas remesas de oyentes gracias a que estas caras visibles llegan al podcasting o a lo mejor se acercan durante 6 meses y luego ya dicen, bueno, pues a mí no me ha dado de comer, yo me voy a volver a grabar discos, pero han atraído a mucha gente que gracias a ellos se queda. Sí, yo esto como consejo por si queréis vender cosas a las plataformas, simplemente tener el chip, esto lo he hablado con gente del público, de que vendemos proyectos, ya está. Lo hacemos con todo el mismo del mundo, toda la calidad que sabemos, conseguimos venderlo, y ya, pero como te olvidas, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto merece la pena luchar muchísimo porque tener escuchas. Lucha, pero llegado un tiempo dice, bueno, pues ya está, voy a hacer otro proyecto, aunque sea para otra plataforma. O sea, no metáis... Si alguien tiene un podcast con muchísima audiencia durante 5 años, es un error meterse a Premium. No a Premium tuyo, eso sería otra cosa, sino venderse a una plataforma. Eso, si vais a hacer eso, a crear un spin-off. Sí, incluso en un Premium también puedes hacer otro podcast. Es decir, no es necesario que cambies tu podcast. Si tu podcast está funcionando y tienes audiencia, pues aprovecha este podcast como canal de captación. Eso es. Luego sacas otro podcast que sea Premium donde cuentas, pues por ejemplo, yo en mi podcast hago entrevistas y en el Premium cuento cómo me encuentro entrevistados o cómo hago las entrevistas, cómo pienso las entrevistas. Yo qué sé, me invento, ¿no? Sí. Diferencias muy bien el contenido del Premium respecto al que haces de forma gratuita y usas el gratuito como canal para vender el Premium. Muchas veces no hace falta cambiar todo el podcast y de repente decir, no, ahora todos mis contenidos pues van a ser de pago. Esto es un error que ha cometido más de un podcaster y más de un creador. Y luego vuelve para atrás, ¿sabes? Eso es. Luego recula. Y es muy importante saber comunicar esto también bien a tu audiencia, ¿no? No te robo contenidos que hasta ahora te regalaba. Te amplío contenidos y si quieres, te vienes. Y si no, pues están amigos. Pues no sé si viste lo que puse en Twitter, lo que voy a hacer yo con el mío, lo cuento porque es como lo convierto en freemium, quiero ser podcaster. ¿Qué pasa? Antes se llamaba Nación Podcaster, primero le cambio el nombre porque yo tenía el club que es de pago, que es para
aprender podcast y se hacen reuniones con podcasters. Entonces escuché a Club Audiolibro que hace algo parecido y me gustó la idea. Entonces, bueno, pues se lo voy a cambiar el naming al podcast. Le llamo como la plataforma de pago que tengo. Además, como tengo un poco abandonado mi podcast, sirve para dar más contenido. Entonces lo que hago es, la gente que ya tenía pensado traer de pago, pues hacemos como una hora. La primera media hora va a salir en abierto en el podcast, que será cuando hablen de su proyecto, que como publicidad, ¿no? Viene Bartual, por ejemplo, va a venir a hablar de su podcast. Luego yo digo, ahora a partir de ahora solamente los que están en el club van a escuchar, te invito a ir. Si no, pues ya se escuchaba Bartual, ya está. Y entonces ahí ya, incluso con alumnos que están en Zoom, le preguntamos a Bartual lo que se deje contestar, o sea, cómo lo has hecho, cómo lo has vendido, con los actores, cómo se trabaja, o sea, los intríngulis. Y de esta manera lo he convertido en freemium. Los que escuchan el podcast gratis, y lo que van a tener es que, ya les aseguro, 1 o 2 episodios al mes, cosa que ahora no estoy haciendo porque estaba a lo que necesito para comer. Y de esta manera, haciendo una cosa, hago 2 contenidos y estarán contentos porque yo les estoy dando más contenido que antes. Eso es, que esto es importante. El hecho de tener algo de pago, sea un podcast premium o una plataforma como la que tú tienes, hace que al final redunde en mejorar la calidad de lo gratuito, porque lo gratuito se convierte en un canal que para ti es importante, forma parte de tu trabajo, porque necesitas ese podcast gratuito, generar contenidos allí para conseguir que la gente pase a pago, a lo que sea, el premium o lo que tengas, ¿no? Entonces, esto también es importante contarlo a tu audiencia, porque el hecho de tener algo premium no solo redunda en los premium, redunda también en los que están consumiendo el contenido gratuito, porque estás mejorando todo tu proceso. Claro, entonces diríamos que una manera óptima sería tener un canal gratuito e intentar arrastrar con lo que sea infoproductos. A ver, la cuestión es que cuando tú tienes un contenido premium, el que sea, esto está cerrado detrás de un muro de pago. Así que siempre necesitas un canal gratuito para mostrar algo, ¿no? Para convencer a tu audiencia de que pase a pago. Y esto puede ser en forma de podcast gratuito, pero también puede ser en forma de canal de YouTube. Lo vemos en el podcast Nordic Wire, por ejemplo. Es un canal de YouTube de tecnología. Sí. Ellos hacen vídeos de tecnología y luego tienen un podcast que es premium. Y lo que hacen es pasar gente de YouTube hacia el podcast. También lo vemos en newsletters. Por ejemplo, hay personas que tienen newsletters gratuitas y lo que hacen con esto es construir una audiencia que luego trasladan a su podcast premium o a lo que sea premium. Entonces, si tú ya tienes un podcast gratuito que funciona, ya tienes un canal abierto. Entonces es una oportunidad que no debes dejar escapar. Eso ya funciona, pues aprovéchalo para captar, ¿no? Como veis, el estado del podcast en 2021 tiene mucho que ver con el dinero, porque es lo que nos sale a hablar. No, yo creo que porque es el presente. O sea, nosotros en 2015, 2016 hablábamos de monetizar y era como un sonido de relámpago. Chupito, que si la gente era como, uy, madre mía, que vienen. Nos van a quitar todo. No han desaparecido los podcasts gratuitos, no ha desaparecido el podcasting libre, solamente que ha evolucionado, lógicamente, el panorama de podcast premium, pues han ido evolucionando porque, como decía Paul, las herramientas han ido evolucionando y ahora tenemos muchas más opciones. El podcasting, que imagino que luego hablaremos, el podcasting corporativo, el podcasting empresarial. A eso iba ahora, justo, sácalo. Como si tuviera visto han ido evolucionando porque las empresas han visto el potencial del medio. Entonces, los propios medios de comunicación han dicho, un momento, ¿pero qué es eso del podcast? Podemos hacer ahí, podemos aumentar nuestra audiencia de nicho y podemos crear un canal más que encima es mucho más barato de producir que los propios vídeos o canales de YouTube, que es mucho más fácil y que encima a la gente le llega mucho más y están con nosotros muchísimo más, porque lo que a nosotros nos cuesta que la gente aguante 10 minutos en vídeo, en horas, en audios, nos piden horas de contenido. Bueno, he de decir que ese pensamiento es perfecto, que he dicho, pero no creo que las empresas lo hagan con ese pensamiento. Las empresas hay que darle gracias a Audible, etcétera, que han hecho que las empresas digan, ¡ostras! Que va a ser que esto que me decían de los podcasts sí que mola, vamos a hacerlo. Pero todo este discurso necesita un Jorge que lo diga. Yo creo que Audible también llega gracias a eso. O sea, las empresas no se han fijado en Audible, las empresas se han fijado en el propio efecto del podcast y en la capacidad que tiene de engagement. De que una persona que está suscrita a tu podcast y que te escucha todas las semanas o todos los días, incluso en mi podcast diario, yo tengo gente
gente que me escucha todos los días a las 6:30 de la mañana, se descargan el episodio y dices, pero vamos a ver, ¿quién narices quiere escucharme a mí a las 7 de la mañana? Pues tengo gente todos los días. Si eso lo hace bien un medio de comunicación, es un potencial brutal. Es lo mismo que durante años nos han estado haciendo las radios, pero las radios ya, por desgracia, el FM ya va a desaparecer, ya están aquí en nuestros teléfonos móviles. Si conseguimos que la gente se suscriba a nuestra empresa para recibir todos los días en nuestros teléfonos móviles, el potencial es increíble. Porque tú, no sé si te quieres jugar al puesto de trabajo, bastante puedes hablar. No, cuéntanos tu experiencia con Europa Press, con lo que hacías antes con los podcasts y lo que haces ahora. Bueno, yo en Europa Press entré hace 14 años como técnico informático y empecé a escuchar podcasts pues al poquito de empezar en Europa Press. Empecé como oyente, pero todo esto a nivel amateur. Empecé como oyente, a nivel luego ya productor de podcast, creador de podcast, y poco a poco, pues un año gané un premio, otro año gané otro premio, y claro, cada vez que ganaba un premio llegaba a mi empresa y le decía, mira, he ganado un premio con esto de los podcasts, venga, os invito a una ronda de jamón. Y el primer año... Por eso se acuerdan. El segundo año, otro premio con esto, venga, otra ronda de jamón. El tercer año, pero es que un momento, ¿qué estás haciendo tú con esto de los podcasts? Y ya fue cuando mi jefe dijo, espérate, cuéntame eso. Claro, mi empresa es un medio de comunicación y cuando se pensaron en introducir en el mundo del podcasting dijeron, no, espera, que tengo aquí a un chico que es un enfermo de los podcasts. Por cierto, alabo a esa persona que no se fueran fuera a buscar a alguien y dijera, espérate, que tenemos el talento en casa. Tiene mérito, Tiene mérito. Sí, por eso, que ese señor tiene un jamón. Pues le doy aquí las gracias a mi jefe. No, jamón ya le he dado unos cuantos. Y pues poco a poco me empezaron a preguntar, a ver, ¿cómo ves este podcast? ¿Cómo podemos hacer esto? Digo, mira, tenéis una cantidad de contenido increíble que echáis o que lanzáis en formato vídeo, pero no aprovecháis a estar en plataformas como Spotify, en Apple Podcast. Lo primero, ese contenido vamos a traerlo al podcast. Y luego, además, vamos a desarrollar podcasts propios. Me dijeron, venga, adelante, todo tuyo. Y para mí fue una oportunidad increíble de hacer lo que me gusta a mí. En mi propia empresa me dijeron, oye, vas a trabajar en lo que a ti te gusta y te vamos a pagar por ello. Mira, me gusta este punto porque hay mucha gente que dice, ¿cómo podría vivir del podcasting? Bueno, pues primero jugando a aprender y un día a tu empresa se la cuelas. Yo no se la colé, yo simplemente les invité a jamón y a cerveza y luego ya vinieron ellos. Pero ahora, claro, esto fue hace ya 2 o 3 años que poco a poco, venga, pues vete haciendo los podcasts ahí. Y este año ya estoy 24/7 con los podcasts en mi empresa, entonces... bueno, en mi empresa y fuera de mi empresa también. Yo cuando salgo sigo haciendo podcast, pero eso no. Pero además, sí que es verdad que el concepto, al menos Europa, porque es muy grande, está un poco difuso todavía. A veces te dan cortes de vídeo para pasarlo, pero sí que es verdad que uno de los podcasts sí que lo has producido tú con tu idea. Bueno, hay 11 podcasts diferentes y hay muchas maneras, ¿no? Tenemos eventos como este que luego lo transformo en podcast. Tenemos entrevistas que hacen de tú a tú a una persona que pese a que se aprovechan también para vídeo, los transformo en podcast, y luego ya tenemos un podcast como el que estamos más acostumbrados, de no, yo me hago un guión, yo me hago una locución, saco un corte de aquí, saco un corte de allá, hago una especie de storytelling y además lo pongo como podcast. Y ahí esa fue la gran apuesta, o al menos para mí. ¿Cómo se llama? ¿Di el nombre? Ese se llama Los retos de las pymes en España, que a través del COVID empezaron a entrevistar a pymes de a ver cómo se estaban enfrentando al tema COVID y... en ese caso, pues me pasaban a mí entrevistas y yo, pues poco a poco es como un viaje sonoro por las pymes en España, ¿no? Pues han ido en cada provincia, han ido entrevistando a una pyme y yo pues, le cuento la historia de cómo esa pyme se creó hace 20 años hasta que llegó la COVID y, ¡ay, madre mía! Hemos tenido que hacer este negocio, el otro. Y claro, es una historia a lo largo de todas las provincias de España, es como si nos cogiéramos un cochecito y viajáramos por todas esas pymes para ver cómo ha afectado a las diferentes empresas por España. En ese podcast es un trabajo como el que yo hago para mis podcasts personales. Yo ahí preparo un guión, yo lo locuto, yo lo edito, yo lo distribuyo, ¿no? Es un podcast personal, pero está metido dentro de la red de podcasts de Europa Press. Eso, para mí, ojalá y me pasará con muchas más empresas, pero por suerte para mí lo han hecho en la empresa donde yo llevo trabajando 13 años. Que me den la posibilidad de poder trabajar como editor de audio, locutor, guionista, todo el proceso que lleva un podcaster dentro de mi propia empresa, para mí ha sido un sueño. Yo, en cuanto a mi experiencia, sí que hace como 3 años, 2-3 años que estoy haciendo podcast para la empresa, me subcontratan y hay un caso que es muy divertido, que en Planeta de Libros hace 2 años que grabo y edito el podcast para Planeta de Libros y hace
3 meses me dice el chico que me contrató, Sune, que dicen de Planeta de Libros que se han enterado de esto de los podcasts y que quieren un podcast. Y nos quedamos... ¿Y qué le has dicho? Pues que ya tenemos uno hace 1 año y pico. Y dice, bueno, la buena noticia es que van a invertir, nos van a poner guionistas, ahora ha cambiado la estructura y van a invertir en publicidad. O sea, Planeta de Libros, por eso digo, si veis las redes sociales que tiene Planeta de Libros, 600.000 seguidores. Ya os digo yo que no teníamos 600.000 oyentes, pero es que estaba ignoradísimo. Y ahora están haciendo caso por esta ola de ahora. Bueno, ¿qué experiencia tienes tú? Ya tienes algo. Sí, claro. Bueno, ahora van a hacer más, ¿no? Ahora estoy haciendo como spin-offs de Planeta. Claro, en mi caso no es tanto como el vuestro, ¿no? Que vendéis este servicio, ¿no? A empresas internamente o externamente. En mi caso ha sido más la colaboración con empresas, ¿no? En el caso de Dondominio que antes contaba ha sido un poco esto. Yo no hubiera podido vender mi podcast si no hubiera estado colaborando con Dondominio desde el principio, porque al final aquí lo interesante es hacerles ver a las empresas qué es lo que les puedes aportar. Que a esto, a los podcasters nos cuesta un montón, porque tenemos más este espíritu creativo, ¿no? De crear contenidos, generar contenidos. Con esto disfrutamos un montón, pero cuando llega el momento de decir, bueno, a ver, todo lo que haces, ponlo en valor. Escríbelo en negro sobre blanco. Yo hago esto, me escucha tanta gente, tengo estas redes sociales, envío estos emails, tengo esta newsletter. Concreta qué es lo que haces y qué es lo que puedes ofrecer. Esto nos cuesta un montón. Entonces, en este caso lo hicimos bien, yo creo, y de ahí ha salido esta relación de confianza con Dondominio que al final ha acabado en esa venta, ¿no? Pero yo sí que creo que es interesante hacer hincapié en esto. Como podcasters tenemos que hacer un trabajo, además de centrarnos en nuestros contenidos, de tener un pensamiento un poquito más empresarial o de marketing, ¿no? Creo que sí. Para poder en cualquier momento tener, aunque sea un pequeño documento, una pequeña presentación de nuestro podcast y en cualquier momento poder darla a un potencial anunciante, a un potencial entrevistado, a un potencial colaborador. Tener un poco de información un poco más curada y un poco más trabajada de cuáles son nuestros productos, ¿no? Que vosotros ya lo hacéis porque sois empresa y tenéis esta experiencia, pero muchas veces el podcaster más independiente está todo el día pensando en el contenido, ¿no? En qué voy a hacer en mi podcast, y a veces nos olvidamos de salir un poco de la cueva. Hay que salir. Aunque no quieras monetizar, hay que tener un objetivo y saber qué objetivo tienes en el proyecto para llevarlo todo ese camino, porque si no irás dando tumbos. Y si encima hablamos de dinero, más tanto con patrocinios como con marcas, hay que tener muy claro que no estamos haciendo un podcast donde qué bien comprar los libros de esta empresa o qué bien apúntate a este dominio, aunque se mencione la frase, pero que tiene que ser un poco más en contexto de todo. O sea, no sé, un dominio patrocinando una empresa de frutas sería raro. Pero una empresa de marketing, todo el mundo tiene web. Y ya dentro de las entrevistas de la web va a salir constantemente compro dominios, y tú ahí lo vas a ir colando. Pero no es un anuncio largo. Y Europa Press no está suscribirse a mi página, es el contenido de calidad y sobre el sello de la marca. Incluso a título personal o a título independiente, en el podcasting amateur también hay que tener un objetivo, ¿eh? Sí, Cuando tú te planteas el hacer un podcast y dices, no, yo vengo a pasármelo bien con mis amigos. Sí, te lo puedes pasar muy bien, pero márcate un objetivo, porque si no, lo primero que te lo vas a dejar de pasar bien. ¿Te acuerdas de esa gente que decía, yo no quiero que me oigan? Bueno. Eso, no sé si era el objetivo de esa gente. No, yo hago podcast, pero yo no lo hago para que me oigan. Entonces, ¿para qué lo cuelgas en internet? Si ese es tu objetivo, ¿para qué lo cuelgas? Pero bueno, lo que iba es que yo voy a hacer un podcast para divertirme con mis amigos, vale, pero quiero que a final de temporada me hayan escuchado, no sé, 500, 1000, 2000, 3000 personas. Márcate un objetivo asumible. ¿Para qué? Para poder llegar a él, para poder cumplirlo, porque una vez que lo cumples te va a motivar a seguir, a continuar, aunque sea divirtiéndote con tus amigos. Pero es que si no te marcas ese objetivo, va a llegar un momento que no te vas a divertir con tus amigos porque lleva mucho trabajo. Entonces, claro, es que luego los amigos se casan, tienen hijos. Claro. Mira, recuerdo el podcast, ¿cómo era el de Quique Silva? Buhardilla 2.0. Lo hacían todos los sábados en una radio de Sevilla. Hace 8 años tenían 9.000 oyentes por episodio. Hace 8 años. Lo han cerrado porque no entró un duro. 9.000 oyentes. Un podcast de ciencia. De ciencia, tío. O sea que... Y al final era como, ¿cómo que lo habéis dejado? No, porque claro, este se casó. Es que el otro no podía. Es que el otro le salía curro. Si hubiese ganado dinero, aunque tengas un hijo, dices, bueno, pero es que estoy entrando dinero por ahí. O sea, y ese podcast no abandona. Es que un sábado por la tarde para grabar con tus amigos, ahora pues puede sonar muy divertido. No, yo voy todos los sábados a grabar con mis amigos. Todos los sábados.
Todos los sábados, madre mía. Todos los sábados, monta cable. No, y aunque te lo den todo montado, en el momento que se convierte en una obligación, o hay un retorno económico, o te lo pasas extremadamente bien y vuelves con agujetas de reírte. Pero eso te van a pasar los 10 primeros capítulos. Luego ya pues se convierte en una obligación y todas las obligaciones pues conllevan trabajo. Que incluso el objetivo podría ser aumentar mi cartera de conocidos respecto a ese tema. Claro. Sí, o sea, atraer a todos los científicos del mundo porque me apasiona el tema. Un objetivo. Sí, es que yo creo que si quieres meterte en un sector, el que sea, imagínate que tú dices ahora, me interesan las mariposas. Si tú quieres conocer gente del sector, entrar en el sector y saber qué está pasando, lo mejor es hacer un podcast. Sí. Tú Totalmente. creas un podcast sobre mariposas e invitas a todos los expertos de mariposas de España. Pues vas en un año sabes de mariposas un montón. Porque aprendes y además tienes toda la red de contactos del mundo de la mariposa para hacer lo que quieras. Y sucede una cosa muy curiosa, que el oyente está contigo. Porque si tú empiezas siendo sincero de me gusta, pero no tengo idea. Vamos a ver. Como tu oyente, vamos a hacer el viaje juntos. Como en los videojuegos o las películas que comienzan con ay, me di un golpe, perdió la memoria y le tienen que enseñar todo lo que había pasado antes. Pues esto es lo mismo, pero en podcast. Mira, antes de abrir la sala, no quiero dejarme 2 temas, así que los dejo y cogéis al orden que queréis. Tema herramientas de voz, Clubhouse, Spotify, salas. Ahí está, por ahí. Y ficciones que están ahora. Yo creo que dentro del mundo del podcast, no es que es lo que esté más de moda, porque realmente no hay tanta, pero sí que es lo que más está subiendo y lo que más valor se le da cuando salen. Y lo que arrastra mucha audiencia, porque se parece mucho a una serie de Netflix, hasta el punto que algunos están pasando a tele. Sí. Incluso en tele hay protagonistas podcasters. En Apple TV hay una típica serial de asesinatos que en vez de ser un detective es una podcaster que investiga para su podcast. La semana pasada estrenó Disney Plus otra en tres personas que les gusta mucho el True Crime, y creo que, no lo sé porque me la tengo descargada pendiente para ver ahora en el AVE, pero son 3 personas que se unen para... Eso es. Sí. Pasarle el micro. Eso es. Entonces, claro, el formato que se resumiría en historias en audio, yo repito que no digo que esté en auge, pero está teniendo un valor importante. Yo creo que es un redescubrimiento, ¿no? Porque al final las radionovelas ya existían. Claro, sí. Y al final es de aquellas cosas que se olvidan de repente por temas X, o porque no había espacio en las radios generalistas, probablemente, ¿no? Probablemente es un tema de cuánta gente está interesada en las ficciones sonoras. Probablemente no sea un tema más media, y por eso saltaron de la parrilla de las radios, ¿no?, genéricas, pero ahora vuelve a tener mucho sentido que haya un conjunto de público, de gente que está interesado en esto y redescubren la magia del sonido, ¿no?, y las posibilidades que te da el sonido, que muchas veces tiene esa magia, ¿no?, que tu imaginación participa mucho más activamente que si estás viendo una serie, ¿no? ¿Y no creéis también que tiene que ver porque ha venido el COVID? Mucha gente se ha quedado sin sus trabajos. Me acuerdo, por ejemplo, el Cañonazo, que hace series de televisión, ahora hace podcast, porque es más fácil, puede hacerlo cada uno de esos sitios. También. Actores sin trabajo se meten a podcast. Monologuistas que no hacen open mix se meten a podcast. Yo creo que está súper feo decirlo, pero gracias al COVID, o sea, es horrible la frase, pero al podcast le ha ido bien. Bueno, yo creo que al podcast y a todo lo que tiene que ver con Internet y con las telecomunicaciones, porque de hecho vimos como Netflix o Zoom, por ejemplo, pegaron un petardazo en bolsa cuando explotó el COVID, y el podcast y la creación de podcast también. Claro, hubo mucha gente que se lanzó a hacer. Claro, y también estábamos trabajando con pantallas. El ocio en pantalla se quitó en favor del ocio en audio. Porque era como, es que llevo 8 horas delante de Zoom, también. Necesito un poco, algo que no mire. Y el podcast ahí entró un poco. Claro, y espacios, pues teníamos que hacer deporte en casa. Ya puedo hacer deporte delante de la televisión, pero yo me ponía, por ejemplo, a correr en cinta cuando estábamos los 3 meses confinados, y me ponía un podcast y estaba frente a una pared 1 hora, pero claro, estaba frente a una pared mientras ocurrían las tramas del Gran Apagón o de Guerra Z o de... Claro, yo en mi cabeza estaba en Nueva York o en donde sea. Y eso gracias al audio, que también lo podía haber hecho con una serie. Pero claro, la atención que tenía que prestar era muy distinta. Bueno, ahora que dices una serie, Netflix ya han dicho que van a aplicar la opción de poder escuchar las series. Te le quitas el vídeo, solo audio.
está a esto de convertirse en pestaña podcast de Netflix. Y esta, ¿cómo se llama? Es que estoy intentando buscarla, pero no la recuerdo. Una serie que hay en Apple TV que también tiene vídeo, pero que en ese vídeo solamente se ven las ondas. Sí. ¿Cómo es? Es una serie que es un audiograma constante. Sí. Todo el rato. Sí, o Waves o algo así. Waves. Y es un podcast, pero solamente ves las ondas. Claro, cada una tiene unas ondas diferentes y dependiendo de la trama, pues entran por un lado, entran por el otro. Es como un audiograma, pero 2.0. Y es una serie de Apple TV. O sea, duran 20 minutos cada capítulo. Y Movistar, al que tiene el aparatito HD, puede ver en las apps, le llaman podcast, aunque son video podcast, y están ahí. Y seguro que acabará siendo o sea, el modo, el pack series, el pack pelis, el pack podcast. Es que nosotros tenemos un enfoque desde el podcast, ¿no? Pero en realidad, en general, la gente consume cosas. Claro. No saben qué nombre tienen, ¿no? Muchas veces nosotros tendemos a poner etiquetas a las cosas. No, esto es un podcast, esto es un video podcast, esta es una serie que puedes escuchar el audio. No, la gente entra en Netflix y le va dando y descubre cosas y dice, a ver, ostras, pues esto me gusta. Y no tiene por qué saber cómo se llama aquello. El otro día, le está igual. Una amiga que me decía, ¿pero tú qué es lo que haces? Yo decía, los podcasts. Me decía, pero es que yo no sé muy bien qué son los podcasts. Y le dije, y ella me dice automáticamente, yo solo veo en YouTube estirando el chicle. Sí. Pero ella no sabía que era un podcast. Ella sabía que estaba viendo a esas chicas en YouTube y luego me ha dicho, de hecho anoche me decía, y si yo quiero escuchar otra cosa como estirando el chicle, ¿dónde lo hago? Y yo le dije, en Spotify. Y entonces dijo, pero si está el de estirando el chicle en Spotify. O sea, la gente conoce el producto, pero no sabe que es un podcast. De hecho, tenemos el ejemplo de los youtubers. Se les llama youtuber porque, lógicamente, hubo muchos que despuntaron y empezamos todos a llamarle youtuber, pero al fin y al cabo pues eran creadores de contenido en vídeo. A los twitchers ahora no se les llama twitchers. Se les sigue llamando youtubers pese a que están en Twitch. Ahora se les llama streamers. Pero les podemos seguir viendo en YouTube, en Twitch, en podcast, y ahí tienen los podcasts también. Sí, está puesto en audio y perfectamente porque los otros solo son dos imágenes. El chico que estuvo ayer de El sentido de la birra lo graba en YouTube, pero ahora también lo tiene en podcast. O sea, al fin y al cabo es un creador de contenido que en nuestro caso, nuestro medio es el micrófono. Para ellos hay otros que utilizan la cámara o hay otros que escriben en blogs. Entonces, o los Instagram, que funcionan con una foto o con un vídeo, o los TikTokers. Instagramers. Claro, entonces, cada año, tú fíjate, ¿los TikTokers hace 2 años existían? No. Y ahora sí, porque es una industria que ha pegado el petardazo. Los podcasters llevamos desde 2005 y es ahora, en 2020, 2021, cuando poco a poco empieza a despuntar. ¿Habéis visto esa noticia clickbaiting total de una TikToker se mete a los podcasts y lo peta? ¿Habéis indagado? Desbanca Joe Rogan. Yo me puse a buscar quién era, la susodicha TikToker. Tú piensas en una TikToker y te imaginas a una chica con poca ropa bailando. Gente haciendo así. Pues no, era una señora que hablaba, no sé si era psicóloga. Y se abrió un canal de TikTok. Seguí buscando, llega a su perfil de Twitter, era una psicóloga que trabajaba en la BBC. Entonces, vamos a ver, acabamos de pasar de una profesional que ya trabaja con la BBC y se hace un podcast y triunfa porque ya tiene la experiencia y toda la comunidad, y el clickbaiting es una TikToker que se hace un podcast. Sí. Bueno. Y espérate a ver que no sea una cosa suya, que haya creado una noticia, una nota de prensa donde efectivamente el titular la haya puesto ella o su publicista. No, a mí ponme que soy TikToker para que la gente haga así. Lo dice el de Europa Press, hagámosle caso. Es que los medios en redes funcionan así hoy en día. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a hacer preguntas, porque por aquí hay mucha gente que tiene podcast, que hace ficciones, que tiene... Mira, la de los audiolibros, que eso es otro tema interesante. Pues, si me lo permitís, voy por primera vez a lanzar yo una pregunta. Muy bien, salud. Y ya paso micro. Y a mí me gustaría preguntaros, y a ver qué opináis, ¿creéis que el boom también, porque como tenemos a nuestros oyentes de Clubhouse, que hay bastantes oyentes para ser primera hora, ¿creéis que el boom que hubo en enero, febrero, marzo de Clubhouse, en las que tú, por ejemplo, Sune, llegaste a crear salas sobre el podcasting, te achicharraban a preguntas, igual que la sala que varias personas, entre ellas yo, hemos tenido sobre podcast, donde hubo hasta 100 personas recomendando podcast, preguntando por podcast? ¿Creéis que ese boom, y también que volvíamos a estar confinados, ayudó a que el podcast llegara a nuevos públicos, llegara a más personas, e incluso muchos podcasters se beneficiaran de esas salas, de esas charlas para atraer público a sus podcasts?
Yo como estuve ahí por alusiones, hubo un momento cuando estábamos en plena ebullición, que incluso era un poco, habían cosas muy interesantes, charlas de aprender, gente que vendía cosas y gente que se reunía para hablar, y luego había gente que daba contenido. Y me acuerdo que estaba una vez en el coche, pongo el Clubhouse, y llegué, nada, al final, era en directo y me lo perdí. Y los últimos 2 minutos las chicas... O sea, dejaban que todo el mundo subiera a la audiencia para hablar y todas decían muchas gracias. El contenido era sobre las partes femeninas, ¿no? De salud. No salud, sino salud. Bueno, y entonces le estaban como agradeciendo de muchas gracias por darnos 1 hora hablando sobre las reglas, sobre no sé qué, porque así tan abiertamente nunca nos hemos encontrado este contenido. Y las últimas frases de la chica se esperaron al final y dijeron, pues tenemos un podcast y si quieres tenés una temporada entera en iVoox y cada lunes sale el episodio. Mira, no solo te lo volante para aplaudir el milagro, tenía a 60 personas, todas diciendo gracias por darnos este contenido y al final dijeron, pues puedes escucharlo cuando quieras en iVoox. Y yo dije, madre mía, esto ha sido marketing en vena. Claro. Y lo que dice Salud, sí, yo creo que tanto el aburrimiento de estar encerrado como la facilidad de un móvil chum sí que hizo que la gente pensara, pues... De hecho, me ha pasado alguna vez me ha contactado alguien a través de Clubhouse me he dado cuenta que sí que digo cosas que me interesan o que gusta como soy y me estoy planteando ahora hacer un podcast, porque antes me daba vergüenza. Sí, bueno, aunque sea solo por eso ya vale la pena, ¿no? Hay crear nuevos podcasters y sin duda es un canal más. Es decir, aquí hemos hablado de 1000 canales, ¿no? Pues este se suma, igual que se suman Twitter Spaces y Facebook quiere lo suyo, Amazon está hablando también de lanzar lo suyo. Son canales que se abren. Aquí la cosa es, o lo más importante como creadores de contenidos es ser cautos en no abrir 53.000 canales que no puedes mantener porque no tienes tiempo material de hacerlo con la calidad que merecen. Al final es mucho mejor tener pocos canales bien cuidaditos, con un buen contenido freemium que te permita pues, traer esta gente a hacer tus servicios, tus productos, tu podcast de pago, tu lo que sea, ¿no? Y cuidar estos canales bien cuidados. Porque sí que es un poco tentador, ¿no? O muy tentador que cuando van saliendo cosas apuntarse a todos los saraos, ¿no? Y en todas partes no se puede estar si quieres tener un mínimo de buena calidad. Sí, que también llevando el tema del objetivo de antes, yo sí que recomendaría a la gente, aunque esté un poquito moletito Clubhouse, que empezaran ahí por quitarse la vergüenza, por tener más momento de hablar, saber cómo gestionas, cómo moderas y te quites miedos. Que empiecen ahí, pero que por favor lo graben. No, pues eso puede ser. Tu objetivo es, voy a ensayar con Clubhouse. No, pero que lo graben. Eso es un toque que tenemos nosotros. Sí, me explico. Llevamos durante, no sé, 15 o 20 años que nos ha costado que por fin ahora tengamos el contenido a la carta. Véase Netflix frente a la televisión, véase YouTube también frente a la televisión, véase los podcasts frente a la radio. Antes teníamos que estar, hoy a las 6 de la tarde empieza mi programa favorito, me voy a la tele o me voy a la radio. Ahora, gracias a Dios, tenemos los podcasts o tenemos plataformas donde podemos ver el contenido cuando y donde queramos. Resulta que con Clubhouse o con Twitch, por ejemplo, no, es que mi streamer favorito, mi podcaster, bueno, mi Clubhouser favorito, solamente está hoy a las 9 de la mañana, tengo que estar ahí conectado. No, emítelo a las 9 de la mañana, pero grábalo y luego redifúndemelo en podcast. Sí. Por eso a mí yo no conseguí entrar en esa ola de Clubhouse. Fíjate, además tú también estuviste mucho en Clubhouse, que había veces que decían, ¡buah, la sala ha sido un éxito! Teníamos 60 personas. Y ese contenido... Si tú tienes un podcast de 60, estás como, ostras, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Perdona, pero quizá eso era lo que hacía que tú fidelizaras a que realmente tuvieras esa comunidad que si iba a esa hora, ese día, si hacen ese esfuerzo, se van a ir luego a cualquier plataforma, a cualquier sitio, a pagar una suscripción y a donde sea, porque como la has fidelizado y se están conectando a esa hora porque quieren escucharte, quieren ese contenido, como fidelizar y crear esa comunidad. Sí, pero si solo estás en Clubhouse... No, funciona. Como otra herramienta a añadir a una estrategia para quien sí quiere vivir o monetizar su podcast. Mira, hay un chico que se llama Tony Ram. Cada mañana en Clubhouse hace una meditación con música y ha tenido una comunidad increíble y ha crecido. Hace un año que se metió en internet y bueno, creo que lo ha fichado Movistar, TikTok, no sé, hace meditaciones y empezó en Clubhouse por las mañanas en directo. ¿Yo? Sí. Ay, hola, buenos días. He cogido apuntes aquí en mi chuleta porque todo lo que han dicho, wow, de verdad, frases magníficas. A ver, el quien me quiere responder.
han hablado de arrastrar con el canal gratuito el contenido para crear entonces algo de pago, ¿no? En mi caso, que tengo Club Mundo Audiolibro, que es un podcast que se dedica a los audiolibros en español, yo lo tengo gratuito y bueno, y digo, si quieres apoyar el podcast, pues hazlo por una taza de café al mes. Pero evidentemente lo quiero monetizar, no quiero quedarme así en blanco, ¿no? Podría sacar yo entonces otro podcast de pago que hable, por ejemplo, de las técnicas narrativas sonoras, y entonces que ese contenido, que lo que yo hago, por ejemplo, en Club Mundo Audiolibro ahora, arrastre a ese contenido, ¿serviría? Claro. O solamente entrevistas y tal. Es que sería es un trabajo mucho más Aquí ahora. ha metido dos temas, lo del café y lo del contenido de pago. Sí, lo del café no lo hemos hablado en todo el fin de semana. Tú ya tienes un canal donde tienes audiencia. Digamos que sí, bueno, yo tengo la página O web. varios. Tengo la página web y entonces tengo el podcast alojado en Libsyn, por cierto, y también en iVoox. Entonces, y bueno, y está en Podimo también, pero no en exclusivo, en premium. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo quiero, vivir de esto, monetizarlo, que la cosa funcione mejor, porque ay, que muy lindo, ay, sí, bonito, te conocemos, te escuchamos, pero necesito pagar las cuentas, como hemos hablado durante todo este fin de semana. Bueno, yo creo que por ahora el camino era ese. El camino sería lo que has hecho tú y luego dar el paso. Porque yo te he conocido porque me empecé a interesar por los audiolibros y llegué a ti por eso. Y escucho tu podcast ahora desde hace un mes. ¡Ay, Dios! Y entonces, claro, y seguro que hace 3 años que lo hacías y me escucha ahora. Y ahora, claro, ya has hecho un poco de comunidad, has hecho suficientemente ruido para que yo, que me interesaba hace 3 semanas de los audiolibros, he llegado. Pues ahora sí que puedes hacer un poco, dar una reestructuración siempre que no pierda lo gratuito. Sí. Claro. Lo que no tienes que hacer es ese canal que ya tienes, en mi opinión. Ok, pero entonces, y disculpen mi ignorancia, es que soy muy ignorante en esto y para mí es como la física nuclear, todo este tema, ¿no? Significa que con lo mismo contenido de Club Mundo Audiolibro, lo que tengo que hacer es crear uno más específico, más de calidad. No es que no sea de calidad lo que hago, sino que sea como más información y entonces crearlo premium. A ver, aquí para mí la clave está en diferenciar el contenido gratuito del que no es gratuito. Sí. Y aquí tienes que buscar tú la fórmula. Claro. Y tú sabes más que nadie de este tema. Entonces es buscar algo que vaya un paso más allá y que justifique que alguien que está consumiendo tus contenidos gratuitos se pase a pago o sume a eso el contenido premium. Tienes que pensar en una oferta, ¿no? Una oferta que hacerles a tu audiencia que sea lo suficientemente atractiva y que aporte el suficiente valor como para que estén dispuestos a pagar. Y luego, como segundo paso muy importante, que antes ha salido ya, comunicar muy bien esto a tu audiencia. Venderles esto como algo que se suma a lo que has estado haciendo hasta ahora, que no le resta contenido. Como un upgrade, ¿no? Eso es, como decir, bueno, si quieres ir un paso más allá, que sepas que hay esto, que irá de esto y que es diferente. Si quieres sumarte, te sumas y si no, no. Y es muy importante la comunicación. Y sobre todo lo que decíamos antes también, el hecho de hacer algo premium también acaba redundando al final en la calidad de lo gratuito. Y esto es algo que también puedes contar a tu audiencia. Oye, el hecho de que haya un premium, tú tranquilo, el contenido gratis lo tienes igual y además que sepas que va a ser mejor. Porque yo voy a poder dedicar más tiempo al contenido premium y esto va a redundar sí o sí en el contenido gratuito, que es mi canal de captación de futuros suscriptores, ¿no? Cuéntanos, Jun. A ver, tengo un mogollón de preguntas. Bueno, primero, gracias por estar los tres. Aquí estoy, ya sabéis que os quiero mogollón y que me encanta escucharos siempre. A ver si recuerdo todas las preguntas que he ido acumulando y me cerebelo. Primera, si tengo esto que estábamos hablando del canal para atraer a la gente, tengo contenido en una plataforma premium, el contenido gratuito, es importante que esté en la misma plataforma, no tiene nada que ver. ¿Qué estrategia planteáis? Porque también mi segunda pregunta es el género de mi podcasting, que en mi caso es ficción sonora, ¿influye en mi estrategia para distribuir mi contenido o no tiene nada que ver? Porque ahora mismo con este overbooking que tenemos de plataformas, es realmente para el creador es súper difícil aclararse por dónde entro, por dónde salgo, qué le vendo a quién.
Yo creo que si el contenido tuyo es gratuito, y en el caso de la ficción sonora lo tienes muy sencillo, y es crear un primer capítulo que te deje con todo el hype, que te deje con el ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Y ese primer capítulo o 3 primeros capítulos, dejarlos ahí con un por favor quiero escuchar más. Tienes que acabar el guión como pasaba en Juego de Tronos, ¿no? Que al final de cada temporada estamos y tengo que esperar hasta septiembre, pues hazlo así, y ese contenido ofrécelo gratis. Y si quieres más, vente por aquí, que tiro del anzuelo. Pero ese contenido gratuito tiene que estar en todos los lados, que no tengan límites. Que ¿puedo meterlo en iVoox? En iVoox. Que viene mañana un Podimo, en Podimo. Eso en todos los lados. Pero luego el contenido premium que esté en tu plataforma, y que todos esos caminos que has abierto vayan al tuyo. A mí se me ocurre, punto número 1, una web. También. Que se llame, no sé, Juniper. Luego, tu podcast donde tú explicas... mira, estoy creando esto, aplicando en primera persona, estoy creando. Y entonces ahí puedes meter tus propios trailers y decir, mira, esta la vais a tener que escuchar en Storytel, en esta la tenéis, y haces propias entrevistas a la gente que participas, explicas el concepto en tu podcast tuyo personal que te sirve para seguir vendiendo proyectos a los que quieras, y la gente que te siga a ti porque le gusta cómo creas, tú misma le vas enganchando. Podcast o canal de YouTube, ¿no? O mejor yo lo haría en una web. Porque mañana la web sobre todo. La web tuya. Sí. Pero bueno. Y incluso en la web que sean los iconos de las ficciones y picas y te lleva a la plataforma de todo. ¿Tú te imaginas dentro de unos años a lo mejor hacer como el director del Sexto Sentido, como Mike Shyamalan, que todas las películas tienen una conexión, están dentro del mismo universo? ¿Te imaginas hacer eso en tus audioseries? No, pues eso lo puedes hacer en una web. Sí. Y aquí de hecho yo hice la web de la Juniper Lamorte, que es donde está la tienda del merchandising que llevo, Teespring, juniperlamorte.com. Pero ahora estoy pensando, digo, que no hice bien, porque tendría que hacer una web mía, porque yo no me quiero quedar en Juniper, ¿no? Lo que hablamos de Sune, tengo un cariño enorme, pero a lo mejor se ha acabado ya. Entonces, yo ya tengo 5.000 proyectos en la cabeza. Claro, llámale creaciones Jun, algo que... Punto, ya está. Sí, claro. Sí. ¿Y lo del género? Porque a mí me raya mucho la cabeza esto. O sea, el género de tu podcast, es que no tiene nada que ver un podcast de entrevistas o de marketing digital con un podcast de ficción sonora. ¿Determina tu estrategia a la hora de ponerte aquí o ponerte allá? ¿O da igual? Yo creo que en este caso creo que no, es que las series van por independiente. Tendrías que tener un canal que te sirva de estrategia de todas. Yo creo que el reto que tienes, Jun, es alinear todo. El reto que tienes tú y cualquier creador, es alinear todo lo que haces, porque al final, como somos creadores, tendemos a crear cosas, ¿no? Y a veces esto no está bien alineado, estratégicamente no está bien pensado. Entonces yo creo que al final aquí es decir, bueno, ¿yo dónde quiero llegar, no? Yo quiero llegar a tener una audiencia fidelizada que me pague cada mes por contenidos, por ejemplo, no lo sé. Si es así, entonces el resto de cosas que haces tiene que ser como un embudo, ¿no? Que al final haces muchas cosas en distintas plataformas, puedes tener una newsletter, un YouTube, puedes tener un TikTok, lo que quieras, pero que todo esto esté enfocado y pensado ya para ir haciendo pasar pasitos a la gente hacia el lugar donde les quieres llevar, sea cual sea. Bueno, vale. Última pregunta y chapamos. Os quedan varias. ¿3? Pues sí. Muy rápido. Como no calláis, habéis dejado 5 minutos solo para hablar a la gente. A ver, hay un tema que no habéis comentado y sí que me gustaría... al menos brevemente, para dejar hablar a los demás, sobre todo por vuestra experiencia, que es el tema de los derechos de autor y la SGAE, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo comento porque, conozco un caso muy reciente que acaba de empezar a lanzar un podcast de 10 capítulos y creo que lleva ya 2 o 3, que iba a fichar por una plataforma, por una de las que más conocidas, pero al final no ha podido fichar porque era un podcast en el que la música era el hilo conductor y sin la música no se entendía el podcast y no podía tirar de biblioteca porque hace mucha referencia a las músicas y habla mucho de música y era imprescindible que se escucharan determinadas canciones pues eso, de determinada época. Ya supongo que ya lo escucharéis o ya lo veréis y se ha tenido que ir a una radio para tener esa cobertura con la SGAE, etcétera, 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 que no le podía dar la plataforma, que no entiendo demasiado bien porque la plataforma no tiene un acuerdo esa es una de las con derechos de autor. lacras que le queda todavía al podcast. Tenemos
tenemos respuesta rápida. No hagáis podcast con música comercial. Y si quieres hacer un morning show con música, la has cagado, el podcast no es lo tuyo. Pensaba que me ibas a preguntar sobre los contenidos. Digo, actualmente no tengo ni idea de proteger mis contenidos. Yo tampoco. Apúntate charlas para el año que viene. Pero eso ya sería un tema que venga alguien experto de... ¿Y hasta qué punto se protege mi voz o lo que digo? Espera, no que sé. hay más. Venga, Ana Ferrer. Sí, muy buenas. Una aportación súper rápida que a lo mejor te puede servir, Jun, de formato premium versus freemium, que a mí me parece que es una manera muy práctica de solucionar eso, que es que yo escucho algunos podcasts que son gratuitos, pero si estás en una plataforma de pago, los puedes escuchar meses antes, toda la temporada entera. Y entonces, como al medio año, se van liberando semana a semana todos los episodios. O sea, tienes el contenido gratuito, que también me parece que es muy interesante que sea de acceso totalmente libre, pero después, claro, la gente que es muy fan, si accede a la plataforma de pago, pues va a encontrar tu contenido y el de muchísimas Pero otras plataforma personas. te refieres a su web, que hagan su web. No, yo me refiero que yo estoy pagando Stitcher Premium y me vale muchísimo la pena porque ahí están mis podcasters favoritos y me interesan los spin-offs de sus podcasts y también escuchar algunos antes que el resto del mundo. Pues yo ¿Me parece? cojo lo que dice Ana y me ha venido a la mente hacerlo en tu web. Una temporada entera pagándola como el que compra un audiolibro y luego tú ya al cabo de un año la vas liberando. Y otra opción más, lo que pasa es que a lo mejor en tu caso es un poco más difícil. Yo hablaba de ese primeros capítulos disponibles en abierto y luego todos los demás en cerrado, y hay gente que lo hace al revés, que solamente tiene el último en abierto y todo el histórico anterior cerrado. El micro, salud. Perdón. Emma. Los Ya, pero tetatestes nos van a matar. Cuando vendes los derechos, ¿qué es lo que pasa? Es el quid de la cuestión. Vendes los derechos de distribución de ese podcast. Claro, Entonces, la plataforma sí. Si solamente What the plataforma... voy a hacer O lo haces privado, gracias a Mumble. Ya, no sé. Ya, Paul y yo ya Un hablaremos. jamón por allí. Sí. Pero bueno, vale. Aquí al lado tuyo, Emma, tú? a tu derecha. Yo tengo una pregunta, y es como creadora de audioficciones y audioseries y todo eso, claro, cada proyecto que hago... Como guionista. Bueno, guionista. Es que es importante. Guionista y creadora, sí, porque en algunas tengo los royalties, así que soy creadora. Claro, mando después a la gente diferentes plataformas de pago. Eso para mí es un problema, porque entonces mis seguidores tienen que ahora ir a Podimo, ahora ir a Storytel, ahora ir a tal cual. Eso se podría, no se podría arreglar, pero claro, ¿cómo lo puedo gestionar de otra forma? Emmamusol.com. No, tengo la web. Pues entonces, si mira, va a que ser... la gente pues me haga el favor, ¿no? Y que se vaya pagando todas las plataformas. No, claro, es complicado lo de reenviar, pero sí que es verdad que tenemos que quitarnos el chip de suscríbete, dale al like, escúchame en Spotify. Lo mejor es vete a mi página web y ahí tienes todos los sitios donde puedes escucharlo y te espabilas. He trabajado aquí, pero tú estás todo el rato hablando de tu web. A ti no te ha pagado Spotify, iTunes y Vox. No te han pagado. Sí, y una llamada a la acción, porque esto también, claro, cuando acabas un contenido, decir una récula de 10 cosas, ¿no? Al final la gente que está estás escuchando, conduciendo y... Claro, yo tengo que acordarme aquí de entrar a 50 sitios distintos, ¿no? Entonces, una llamada a la acción que facilite todo. Y en todos los pasos, ¿no? Antes os hablaba del tema del embudo, de pensar un poco estratégicamente dónde quieres llevar a la gente. Pues si tú quieres que vayan siguiendo un paso detrás de otro, pues que esté muy claro cuál es la llamada a la acción en cada paso. No, ahora quiero que me sigas en YouTube. Vale. Cuando estás en YouTube, ahora quiero que te suscribas a mi newsletter. Cuando estás en mi newsletter, ahora quiero que te suscribas a mi premium, ¿no? Un poco estructurado. Pues muchísimas gracias por esta charla, muy entretenida. Yo creo que el próximo año, se han quedado preguntas, el próximo año un ratito más. Es que era muy interesante. Gracias. Bueno, pues eso. Y bueno, pues los siguientes que vamos a estar escuchando son Z-Testers. Y va a estar con nosotros Tere Jiménez y Guillem Villa de Z-Testers con Carles Caño de Presentástico. Y os recordamos que también luego podéis hacerles preguntas. Y mientras, pues me gustaría saludar también a nuestros oyentes que están en Clubhouse y en YouTube, que también os recuerdo que pueden dejar sus preguntas, y dar las gracias al Ayuntamiento de Palau, Solità i Plegamans, a Fancon, Nación Podcast, Horchata Comunicación, Spreakers, Podimo, iVox y Tipeee.
Como os decía al inicio, si queréis disfrutar de más charlas como esta, os recomiendo darle un repaso a todo lo acontecido en el evento PodTalks entrando en podtalks.es o en mi blog jorgemarinieto.com, ya que ayer mismo le dediqué un lunes podcastero a todas ellas. También os recomiendo seguir a la cuenta de Instagram podtalks_es, ya que el próximo día 30 de septiembre, que cae en jueves, a las 6 de la tarde estaré en directo para celebrar el Día Internacional del Podcasting en este Instagram Live. O mejor dicho, en un Instagram Live. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.